Cuando tenía solamente 4 mesecitos de edad, Natalia iba a ser vendida por sus padres, dos habitantes de calle, consumidores de droga, por 200.000 pesos, unos $50 al precio de hoy. Y afortunadamente esto no sucedió porque apareció en el camino un ángel salvador, porque las historias de la vida son así. Apareció Julián Pereira y no dejó que eso sucediera. Y hoy, dos de los protagonistas de esta hermosa pero dura historia, Julián Pereira y también Natalia Pereira. Me encanta estar con ustedes y poder compartir esta historia con toda la gente que nos puede ver. Y entonces llegaste al Parque Lourdes, en el norte de Bogotá, y los viste que iban a vender a esta bebé de solamente 4 meses de edad. ¿Y por qué los conocías tú a ellos? Yo conocí a ellos porque años atrás, anteriores, yo con un equipo de personas llevábamos chocolate con pan a la calle del Cartucho. Y eso lo hicimos por varios años y ahí conocí a esta pareja. Calle del Cartucho, para explicarles, uno de los lugares, era en esa época, a cielo abierto, el lugar en donde más se consumía droga en el mundo, muy famosa en Bogotá. Y entonces Conocí a esa pareja ahí en el Cartucho y yo los vi, yo iba por el parque de Lourdes y yo los reconocí y dije, hola Marisol, y él se llamaba Jorge. Y yo vi la niña y la vi en un estado muy deplorable. ¿cómo estaba? No, totalmente sucia, la piel reseca, costras de mugre aquí en la cabecita, muy desnutrida. Y un tetero totalmente sucio y podrido, lo que llevaban dentro. Y yo dije, ¿ustedes van a dejar morirse a esa niña? ¿Qué les pasa? ¿Qué están pensando? Entonces él me dijo, esta noche lo vamos a vender. Nos van a dar 200.000 pesos. Entonces yo les dije, ¿cómo van a hacer eso? Ustedes no saben para qué cogen los niños y los utilizan en muchos actos de abuso sexual o los matan y comienzan a vender sus órganos. Entonces, ¿por qué no lo piensan? Y mejor me la entregan a mí. Entonces, él, como en un acto de actitud de orgulloso y de altivez, dijo, yo se la entrego. Y entonces la mujer que la tenía en un cangurito, dijo, yo también la entrego. Entonces, ella se la entregó a Jorge, que es el marido, y Jorge me la entregó a mí. Cuando yo la tuve en mis manos y les dije, yo me llevo la niña, ustedes en estos días o la próxima semana aparecen para que me firmen un documento, me hacen el favor. Yo cogí la niña, la monté en un taxi y la llevé para la casa. ¿La casa de? Era la casa de mi mamá, que vivía cerca a Parque Lourdes, y la llevé para allá, pues era el lugar más cercano donde yo podía poder mirar si la niña cómo estaba realmente, bien o no. Y mi mamá y la señora que le ayudaba a mi mamá, la cogieron, la bañaron, le buscamos ropita y la niña inmediatamente después del baño quedó dormida. Pero ¿Cómo estaba ella? no, era un esqueletico completo. El agua donde se bañó quedó negra y la costra aquí de la cabeza era como una costra pegada ahí de la suciedad y del mugre, creo. Y esa costra duró varios días hasta que se le fue quitando a medida del baño. Pero sí, era un estado deplorable. Muy pocos días se le auguró que la niña hubiera podido sobrevivir en esta situación. ¿Cómo la alimentaban a ella antes? Ellos pedían sobras de comida en los restaurantes y llenaban el tetero con esas sobras y le daban la comida a Natalia, cosa que le causó una gastritis que hoy en día todavía la tiene. Y así de esa manera la alimentaban, pero no les importaba si era comida ya podrida o la comida se podría dentro del tetero
y así se la daban a la niña. Me decías que esto tenía un significado importante para ti, porque habías tratado de tener un bebé con tu esposa entonces, y ella perdió ese bebé. Cuéntanos un poco sobre eso y ese mensaje que tú dices que recibiste de Dios, que en todo caso ibas a recibir, ibas a ser papá. Ok. Con mi esposa pertenecía al grupo con que salíamos a la calle El Cartucho, a llevar el chocolate y los panes. Y duramos varios años haciendo ese trabajo y hasta que ya comenzamos a notarnos, a como a gustarnos y ya después como de un año de noviazgo decidimos casarnos. Y nosotros quedamos embarazados en el tiempo de la luna de miel, pero mi esposa tenía un problema en el útero que estaba llena de miomas y el bebé no pudo pegarse, no se pudo sostener y perdimos el bebé. A ella tuvieron que operarla y quitarle todo lo que el aparato reproductor y todo lo que, bueno, todo lo que es ese sistema, ¿no? Ya pues como que perdimos las esperanzas de tener familia, pero en un tiempo de estar con Dios, de buscar a Dios, porque pues yo soy cristiano y uno va practicando, ¿sí? Una relación y una comunión con Dios, y Dios en un momento nos dijo, yo les voy a dar hijos. Entonces, cuando yo tuve a Natalia en mis manos, dije, es la promesa que Dios nos dio. Y para mí fue muy impactante, muy emocional y muy lindo ver la respuesta de Dios. Entonces, la cogimos en nuestra casa como nuestra niña y bueno, ya después se convirtió en nuestra niña. Y al término como de año y medio apareció otra vez la mamá de Natalia, la mamá natural. Estaba nuevamente embarazada. Y dijimos, este niño no, o la niño o niña que venga no va a sobrevivir, porque era una mujer consumidora de Chamberlain. Chamberlain es. Alcohol que venden en las droguerías con Coca-Cola. Y eso lo consumen a diario y a toda hora. Y dijimos, es imposible que este niño sobreviva. Y al tiempo como de 7 meses me llamaron a mí del hospital materno infantil, de Ortúa, que llamamos, en esa época se llamaba Ortúa. En el centro de Bogotá. Sí, en la calle Primera con 10ª. Que Marisol quería hablar conmigo, que me necesitaba. Y yo fui y me dejaron entrar y encontré a Marisol, que ya había dado luz. Un niño muy bonito, y el niño pues estaba en incubadora. Y entonces ella me dijo, pues yo quiero que ustedes tengan a mi niño. Entonces yo hablé con la trabajadora social y con la psicóloga del hospital y les dije, mire, nosotros tenemos una niña que es la hermanita de este niño y queremos que los dos crezcan juntos, que sería lo ideal. Y ellas me dijeron, mira, eso es totalmente imposible. La normatividad es que niños que vengan de personas, habitantes de la calle, que nazcan aquí, pueden ser restablecidos mientras se recuperan de toda la prematurez que tienen los niños y luego los entreguemos a bienestar familiar. Y dije, bueno, de todas maneras, pues ahí les dejo eso. Y me fui para mi casa y un poco triste, pues sí, porque pues sabía que el niño de pronto no sobrevivía. Y a los 15 días nos llaman, o me llaman a mí y me dicen, trabajadora y la psicóloga me dice, vamos a hacer algo que es excepcional. Vamos a entregar el niño a los papás naturales, pero que ellos se los entreguen a ustedes. Eso no lo puede saber nadie, porque nos meteríamos en muchos problemas. Pero yo creo que es una respuesta de Dios también. Él había dicho que nos iba a dar niños y venía el otro niño. Entonces decidimos, o sea, le entregaron el niño a la familia y la familia nos lo entregó a nosotros. Y nuevamente hicimos un documento donde nosotros podíamos guardarnos de que nos acusaran de robo de niños o de secuestro de niños. Y así quedó, y tuvimos a Natalia y a Andrés con nosotros. ¿Y qué te acuerdas tú desde un comienzo, Natalia? ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdo? Recuerdo
Pues de niña estar con mi hermano. Recuerdo que a mí sí me dijeron desde muy pequeña que éramos adoptados. Recuerdo que en las EPS me llamaban por mi nombre porque mis papás biológicos nos habían colocado nombres. ¿Qué nombre? Jamie Marilyn Barzola Vargas a mí y a mi hermano Andrés, John Washington Barzola Vargas. John Washington. Y entonces recuerdo que en las EPS nos llamaban por esos nombres. Y mi papá decía, vamos, vamos porque los están llamando. Y nosotros, pero nosotros no nos llamamos así, vamos, vamos. O él hablaba con los profesores para que nos llamaran por los nombres que nos hablaban en la casa, Natalia, Andrés. ¿Tu papá? Él. Sí, mi papá Julián. Y entonces, ¿Puedo Sí. aclarar? Nosotros no habíamos podido adoptar los niños legalmente hasta el momento, ¿sí? Entonces los papás naturales, ellos inmediatamente, la estrategia de ellos era que tenían que registrarlos, o sea, nacen y tenían que registrarlos ya, para que Bienestar Familiar no los pudiera coger. Ellos lo hicieron y los registraron con el nombre de Jamie Marilyn Barzola Vargas, y a Andrés lo bautizaron registraron con John Washington Barzola Vargas. Esos nombres no nos gustaban para nada a nosotros. Entonces, lo que hicimos es que teníamos los niños y los tuvimos como por unos 5 o 6 años, y ya después sí pedimos la adopción por hecho, porque ya era muy difícil que Bienestar no nos quitara, porque ya llevaban mucho tiempo y el vínculo emocional y el vínculo afectivo y espiritual era muy grande. Era más el daño que le podían hacer a los niños al quitarlos que dejándolos con nosotros. Entonces, eso fue una parte de nuestra estrategia, también de nuestra estrategia, para que ellos se quedaran con nosotros por siempre. Entonces, nosotros les pusimos a Jamie Marilyn Natalia y a John Washington Andrés. Entonces, para matricularlos en los colegios y en las CPS y todo eso, era un relajo, una locura. A ellos los seguían llamando por John Washington y por Jamie, y no por Andrés ni por Natalia. Entonces, hasta que fueron adoptados, esos nombres se fueron quitados y les entregaron los nombres nuevos. ¿y cuándo comenzaste a saber de tu situación? Te dijeron que eras adoptada, pero me contabas también que de vez en cuando escuchabas la voz de tus papás como gritando desde afuera y no entendías mucho. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, cuando éramos pequeños yo recuerdo mucho que ellos siempre llegaban a la casa como a gritar, Jamie o John, o sí, pero era como para que les diera dinero a mi papá. Y también recuerdo una vez que se quedaron tanto tiempo ahí que llegó la policía. Y entonces entró la policía y nos preguntaron a nosotros, ¿quiénes son sus papás? ¿Los que están afuera o ellos que están acá adentro? Pues nosotros obviamente dijimos que pues mi papá Julián y sí, mi mamá. Entonces tengo esos recuerdos palpables. También recuerdo una vez que estábamos en Navidad y fuimos a ver como lucecitas, el alumbrado. Y estábamos con una chica que también había sido acogida en la casa con nosotros, era como otra hermana para nosotros. Y llegó mi papá biológico y empezó a gritar nuestros nombres y a decir devuélvanme a mis hijos, devuélvanme a mis hijos. Entonces mi papá adoptivo, mi papá Julián, como para protegernos, nos dijo como que nos llevaran rápido a una tienda para que él solucionara el problema. Entonces se quedó ahí solucionando. Yo recuerdo mucho que esa noche yo me senté enfrente de un televisor y pues yo dije, ¿será que él es mi papá? Pero pues el tema no se tocó, entonces yo lo dejé ahí. Y ahí quiero ir a algo porque también me parece como muy loable y muy hermoso, y es que ustedes vivían donde y comenzaron también a colocar un hogar para que otros hijos de habitantes de calle pudieran llegar a su casa, comer, estar ahí. Cuéntanos sobre eso. Ok, por varios años yo trabajé con otro programa que ellos sacaban a los niños de su contexto, ¿sí? Y los llevaban a familias que quisieran estar con estos niños y sacarlos adelante. Su contexto quería decir... Del entorno de donde vivían los niños, en la vivían calle, como en inquilinatos, en las ollas y todo eso. Llenos de droga, de suciedad. Sí, sí, un infierno. Haz de cuenta un infierno. Miseria, basura, popó, estiércol por donde sea, comida botada.
ratas caminando en ese contexto, en ese entorno en el que vivían los niños o que viven en las ollas y en los lugares de consumo. Entonces, yo hablo esto, no sé hasta dónde me puedan entender, yo hablo, Dios nos dijo, porque para mí Dios es real y yo tengo comunión y relación con Dios, ¿sí? Entonces Dios nos dijo que nuestra estrategia era ir a vivir al mismo entorno, al mismo contexto donde estaban los niños. Entonces arrendamos una casa en el barrio San Bernardo en esa época. Que ahora es una olla tremenda. No, en esa época también. No. También era olla tenaz, porque no sé si recuerdas que el cartucho existía, pero en el 2000, 2002, 2001 se fue derrumbado. Entonces la gente cogió hacia los lados del San Bernardo y a la estanzuela y comenzaron a diseminarse. Y todo el rollo, sí. Entonces el San Bernardo, desde esa época, viene siendo una olla. Entonces nos fuimos a vivir, y ahí fue donde llegó Natalia y llegó Andrés, y llegaron algunos otros chicos que por su entorno y por su contexto era muy difícil que sobrevivieran, ¿sí? Estando con sus familias, porque no les aportan nada positivo a veces estas familias a estos niños. Entonces abrimos y conseguimos una finquita afuera de Bogotá. Una pareja holandesa nos dio el dinero y nos donó el dinero para comprar esa finquita. O sea, es una finquita, es una casa rural, y hay un entorno pues, de un potrero y algo así, ¿sí? De ahí nos fuimos a vivir con 7 chicos, incluyendo Natalia y Andrés, y crecieron juntamente con nosotros, ¿sí? Mientras yo desarrollábamos el trabajo aquí en el calle de San Bernardo. Entonces, esa es como la parte residencial y la parte ambulatoria, ¿sí? Todos hijos de drogas. Todos son hijos de y de personas y de habitantes de la calle o en los contextos de ollas que aparecen en Bogotá. ¿Y cuándo realmente comienzas, Natalia, a darte cuenta de tus otros papás o de tus papás biológicos? ¿Y cuándo los ves por primera vez? Y cuéntanos un poco sobre qué fue lo que sucedió, qué edad tenías. Ok, pues como te decía, desde muy pequeña yo los veía, pero yo no sabía que eran mis papás. Cuando nos trasladamos a la finca, yo recuerdo que estaba en la cocina y estaba hablando con Dios, y yo le decía que yo quería conocer a mis papás biológicos, que yo quería saber quiénes eran. Y en medio de las oraciones pregunté que yo quería saber el nombre de mis papás. Entonces a mi mente llegó, yo sí sé y estoy segura de que Dios me habló y me dijo que mi mamá se llamaba Marisol. Entonces yo recuerdo que fui donde mi mamá adoptiva y le dije que si mi mamá se llamaba Marisol. Entonces ella se enloqueció y se puso muy brava porque pensó que yo le estaba esculcando documentos o algo, pero pues realmente no. Entonces desde ahí yo empecé como a querer buscar más. Y yo recuerdo que desde muy pequeña yo siempre les decía que yo quería saber quiénes eran, que me llevaran a conocerlos, que yo quería saber quiénes eran. Siempre estuve preguntando. También recuerdo que ya un poquito más grande, mi papá tiene muchos tarros de fotos de las que antes se imprimían y eso. Y ahí encontré una foto de ellos conmigo, con una bebé. Entonces yo fui y les pregunté que si ellos eran mis papás. Entonces me dijeron que sí, que ellos eran mis papás. Y así pasó. Ya después, ya un poco más grande, cuando tenía como 16 años ya, yo me fui a vivir a Pereira, a un lugar para poder conocer más a Dios y sanar heridas y ese tipo de cosas. Y una persona me llamó y me dijo que estaba con mi papá, que si quería saludarlo. Entonces yo pues accedí y pues yo nunca había hablado con él ni nada. Entonces pues él me dijo hola y yo le dije hola papi, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar. Entonces ¿Qué te decía? me decía que me habían cambiado el nombre, que quería verme, que lo perdonara, cosas así, y lloraba. Y empecé a preguntarle también por mi mamá, como que si él sabía algo de mi mamá, que si tenían más hijos, que si yo tenía hermanos. Entonces él empezó como a contarme lo que me podía contar. Como que más hijos de ellos dos, no, solamente mi hermano y yo. Y ya, entonces yo me emocioné mucho con la idea de que pues estaba hablando por primera vez con mi papá, entonces yo lo llamaba todos los días. O sea que un momento él como que se cansó y pues en una última llamada que le hice me dijo que no quería
como que lo volviera a llamar, no le interesaba. Entonces yo prometí que nunca más lo iba a volver a llamar. Y también en una ocasión nos citamos para vernos y pues él no llegó. Entonces como que la comunicación y todo se perdió. Y ya en el 2021 yo tenía COVID y mi papá me llamó y me dijo que mi papá había muerto de COVID, o sea, lo habían encontrado en la calle muerto. Y así fue como, O sea, pues que yo nunca lo viste en persona. nunca lo vi en persona. ¿Y siempre sentiste como esa necesidad de conocerlo a él? Sí, siempre. Siempre tuve la necesidad de querer conocerlo y como que no había odio en mi corazón por él. O sea, yo creo que la relación que tengo con mi papá Julián, hizo que yo no tuviera odio con él. Como que yo poder tener esa naturalidad de decirle, hola papi, yo nunca había visto, nunca lo había escuchado, nunca nada. Entonces sí, eso. ¿Y con tu mami? Con mi mamá, ella, yo la conocí en el 2022. Y todo empieza porque... Tenías 18 años. Tenía 18 años, iba a cumplir 19, sí. Y recuerdo mucho que fue más porque una persona también le dio el número a mi mamá de mi papá Julián. Y le dio el número y entonces ella llamó y dijo que quería conocernos, que quería que nos citáramos y bueno, preguntó por nosotros y así quedamos. Entonces nos citamos para un día vernos en la Plaza España. La Plaza España queda más o menos centro, yendo hacia el occidente de Bogotá. Es un lugar donde también hay como mucha indigencia, sí. ¿cierto? Y muchos vendedores como ambulantes. Y ese día fuimos y la empezamos a buscar, mi papá la empezó a buscar por el parque. Yo recuerdo mucho que mi hermano y yo teníamos miedo, entonces nos quedamos en una esquinita porque nos daba miedo como en ese primer contacto, entonces nos quedamos en una esquinita mirando a mi papá para dónde iba a buscarla, pero ese día no la encontramos. Unos meses después iba yo en el carro con mi papá y surgió como la conversación, como ¿y si vamos a buscarla en este momento? Entonces llamamos. ¿Iban solo ustedes dos, sin sí, su hermano? Solo íbamos solo los dos. Llamamos a mi hermano, le preguntamos si él de pronto quería ir, pero él dijo que no. Entonces llegamos a la Plaza España y a mi mamá le decían la ratona. Entonces mi papá se acordó de eso y empezó a preguntarle a los habitantes de calle que habían ahí si la conocían, si sabían dónde estaba. Y ellos dijeron, sí, ella se la pasa por aquí arriba. Así, entonces empezamos como a caminar por el parque hasta que mi papá la vio. Entonces le gritó Marisol. Entonces ella volteó a mirarnos y quedó como congelada. ¿Y la llamaste y qué pasó? Ok, la llamé y ella pues se volteó. Yo fui y la abracé. Le dije, hola Marisol, ¿cómo está? Está en un estado deplorable también, descalza, sucia, maloliente. Recién había consumido algo. Y me dijo, ¿usted por qué no me avisó que iban a venir? Yo no quería que mi hija me viera en esta situación. Y pues que fue algo inoportuno. Ustedes nunca se sabe, nunca la podemos, aquí estuvimos buscándola y no la encontramos. Y yo la invité a algo de almuerzo y me dijo, no me dejan entrar a los restaurantes así en este estado. Y entonces vamos a tomar un café y una empanada. Y llegamos y tomamos un café y una empanada. Y yo me salí un momento y ahí quedó Natalia con Marisol y yo no sé qué fue lo que hablaron ahí. ¿Y qué pasó? Entonces nos quedamos allá afuera y ella empezó a llorar y a decirme que la perdonara, que ella me amaba mucho, que ella no quería que yo la viera así. Preguntó por mi hermano y dijo que si mi hermano no la quería, que ella sabía que ella nos dejó. Ella me dijo, yo sé que yo los abandoné. Entonces, pues, como era el primer contacto, yo estaba así quietica, yo no sabía cómo qué decirle. Yo solo le decía, no, tranquila. Y ya eso pasó. ¿Y cómo la viste? ¿Qué Pues, impresión tuviste? me dio muy duro, pero yo en ese momento pues no podía, o sea, sentía que no era prudente llorar ahí. Entonces, pero sí como que me empecé a llenar. Entonces, pues era difícil verla así, porque estaba descalza, tenía los pies muy hinchados. O sea, no fue una visita tan larga, pero en el tiempo que estuvimos, ella la mayoría del tiempo se quebraba, quería llorar, todo el tiempo estaba como sintiéndose mal. Entonces sí, eso me hizo sentir muy mal. Yo recuerdo que cuando ya nos tomamos una foto y cuando ya como que ya nos íbamos a ir, ella me dijo que pues que me quería, que me amaba mucho y que me prometía como que iba a cambiar, sí, como que quería salir de ahí por nosotros.
Entonces, ya recuerdo que nos fuimos. Cuando ya nos fuimos, yo ya me quebré y empecé a llorar y a llorar y a llorar porque me dio mucho sentimiento verla así. De lo que tú conocías, Julián, de Marisol, ¿de qué ha estado consumiendo drogas? Lo que yo conozco, ella nació en Fusa y su familia vive en Fusa. Y creo que tienen un puestico en la plaza de Fusa, algo así. Pero su mamá vinieron a Bogotá y llegaron al Cartucho y dejó a Marisol en el Cartucho. A la edad de 14 años, sí, ya tenía 14 años. Y hasta hace un año que ella salió del entorno de la calle y dejó de consumir. Pero desde los 14 hasta los 47 años ella consumió. Imagínese lo que es la droga. ¿Y cómo ha sido últimamente? ¿Cómo ha sido esa relación con tu mami? Bueno, luego de que la vimos esa vez, ella tuvo como un problema en sus pulmones, entonces la tuvieron que llevar al hospital. Entonces ahí llamaron a mi papá, bueno, ella llamó a mi papá y mi papá fue y la visitó. Y pues después yo fui, pero no, cuando fui ya se había escapado del hospital. O sea, porque no soportaba estar en ese lugar, entonces ella se escapó. Sin poder consumir. Sí, sin poder consumir, o sea, no soportó sin estar consumiendo. Es el motivo principal por el cual se escapan, sí. ¿cierto? Entonces ya me dijeron, no, ella se escapó, ella ya no está acá. Luego vuelve a llamarnos, vuelve a contactarnos y estaba en un hogar de mujeres que quieren salir de la drogadicción. Y esa fue la primera vez que mi hermano la vio a ella. Entonces fuimos con mi hermano, con mi papá, salimos de ahí, la llevamos a desayunar. También lo mismo, igual lloraba, le pedía perdón a mi hermano porque nos abandonó, bueno, todo esto. Y decía que iba a cambiar pues por nosotros, porque quería como que la viéramos diferente. Luego, este año la hemos ido a visitar 2 veces. Fuimos a principio de año por una reunión que hicieron en ese lugar, en un hogar, y para unir a las familias de las personas que son habitantes de calle, de drogadicción. Y ayer fuimos también a visitarla con mi hermano y comimos pollo y estaba muy diferente, digamos, como que la trabajadora social y la psicóloga resaltan mucho que ella quiere cambiar, que no es la misma mujer que llegó al hogar. Y es muy bonito también porque pues en esos hogares a ellos les regalan, no sé, cremitas o les regalan cuadernos, y las veces que mi hermano y yo hemos ido, ella guarda esas cosas para regalárnoslas a nosotros. Entonces... Era imposible tener a Marisol acá por el proceso que está pasando. Déjenme mostrarles ese encuentro con sus hijos. Puedo estrecharle la mano. Igual pude criar 8 niñas, pero no pude, hijo. Comprenda eso. Yo no pude. Los niños no me han criado yo. Que nadie me lo hubiera quitado. Espero en un futuro que usted pueda vivir en un lugar bien, comer bien, lo que usted quiera, llevarla a comprar ropa, llevarla así, compartir juntas es mi deseo más grande. Y decirle que en el poco tiempo que pues la conozco, usted ha hecho 1000 veces más de lo que hizo mi mamá, 1000 veces más. Y la he sentido más como mamá a usted que a mamá yo. Que yo sé que usted no tuvo una infancia bonita ni nada, pero puede vivir algo bonito en ese tiempo con nosotros, que usted nos quiso tener de pequeños, pero ahora podemos estar juntos los 3. Y como dice Natalia, algún día salir así y usted te compra algo así, como una familia. Me siento bien. Pues espero que ellos también se sientan bien, porque lo único que yo, los ojos míos son ellos dos. Pues desgraciadamente mi proceso ha sido exitoso, porque me porto bien, estoy estudiando y todo esto lo hago por ellos dos, porque yo estaba en la calle, tengo que recuperar aunque sea la mitad de mis 2 hijos. Y pues gracias a Dios que se atravesó Julián, porque
el ángel de Dios. Julia es un ángel de Dios. Porque si no, ellos, ¿cómo sería de la vida de ellos dos conmigo en la calle o algo? ¿Qué sería la vida de ella o de él? Por ahí tirados conmigo en una calle o algo. Viciosos o quién sabe qué. Gracias a Dios, pues me da pena decirlo, pero me tocó hacerlo en adopción una vez. Que es duro entregar a los hijos a otro. Aunque digan que, pues, que no soy la madre, pero soy la mamá, ¿no? Aunque me tocó entregarlo por ese maldito vicio, por no tener cuidado con ellos, yo porque no podía tenerlo en la calle. Espero que ellos me perdonen por eso, por no dejarlos con el Señor sin vida, porque uno tampoco puede dejar a los hijos tirados. Natalia, ¿tú crees que tu mami está luchando por ustedes? Por dejar esa droga y por ser diferente y como que reencontrarse de una manera diferente con ustedes. Sí, yo creo que sí, porque las veces que yo la he ido a visitar, siempre recalca mucho que nos ama, que nos quiere, que está arrepentida de habernos abandonado. También es una mujer muy agradecida. Ella cada vez que ve a mi papá le agradece, le dice que él es el que nos ha sacado adelante, como cosas así, ¿sí? Y aunque ella nunca pudo ejercer su papel de mamá con nosotros, cada vez que nos ve ella nos regaña, como si siempre hubiera estado ahí, ¿sí? Como tienen que portarse bien con su papá. Eso no me gusta ese piercing, quítese eso, no sé qué, pero como que siento que ella está queriendo ejercer ese papel de mamá que nunca pudo ejercer y siento que eso también la hace feliz a ella. Digamos, me muestra, una vez yo fui a visitarle, me mostró sus tareas, nos dijo que le dieron un diploma porque está aprendiendo a leer, porque está estudiando. Entonces yo sí pienso que ella está esforzándose por ser una mujer diferente. ¿Qué le dices tú a tu mami? ¿Puedo llorar? Ok. Que la amo mucho y que estoy muy orgullosa de ella como persona, como mujer. Es una mujer muy valiente porque no es fácil salir de las drogas, porque las drogas son como algo que lo atrapa a uno y no lo quiere soltar, ¿sí? Como que lo amarran a uno de cadenas y está ahí luchando y luchando y luchando. Y ella hubiera podido seguir su vida porque yo tenía 18 años cuando yo la conocí, ¿sí? Ella hubiera podido seguir y yo también hubiera podido seguir, pero ella está decidiendo querer ser una mujer diferente y amarnos, aunque ella nunca la han amado, ¿sí? Ella nunca ha recibido un abrazo de amor paternal o de amor de una madre, no. Y ella está intentándolo hacer con nosotros. Entonces estoy muy orgullosa de ella y mi sueño siempre ha sido amarla. Y mi sueño siempre ha sido que ella sienta en los años que le queden de vida el amor mío como hija. Y mi relación, digamos, con mi mamá adoptiva no fue muy buena. Entonces ella también ha ayudado a sanar muchas cosas que mi mamá adoptiva hizo. Y estoy muy agradecida. ¿Tu mamá adoptiva que no está desde cuándo? Desde la pandemia 2020, ella decidió ir y salir de nuestro hogar y dejarnos, y se fue a vivir con un hijo natural que ella tenía de una relación anterior, y desde ese momento pues ya no está en el presente nuestro y bueno, está bien. ¿Qué significa para ti, Natalia? Natalia no es lo que significa, sino lo que es realmente. Es mi hija. Sí, es un regalo de Dios. Así lo que significa Natalia es eso, regalo de Dios. Conectamos tan profundamente con ella que realmente es muy hermoso la relación que tenemos los dos, de padre e hija, y ha llenado de pronto también algunos vacíos que yo tenía, y Dios los ha llenado a través de Natalia.
no sé, es algo, no solamente Natalia, pero Andrés también es como una meta que tengo, que ellos puedan salir adelante y que sean útiles a la sociedad y a la familia. Y ya lo están logrando. Ellos trabajan conmigo en el programa que tenemos, ayudando a otros niños. Y eso para mí es un fruto muy grande porque yo me involucré en las drogas por 23 años. Y sé lo duro que es salir y lo que uno llega a alcanzar a hacer y a involucrarse en tanta porquería y tanta cosa. En 23 años de adicción. No fui indigente, pero sí deambulaba por las calles. Hasta que un amigo mío, con el cual yo consumía, se perdió por un tiempo y apareció y me encontró en la calle y me dijo: Julián, Jesús te ama y no quiere esa clase de vida para ti. Esas palabras hasta hoy retumban en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Y conocí al Señor Jesucristo. Y cuando lo conocí, Él renovó mi vida, renovó mi corazón. Y desde ese momento no volví a sentir la necesidad de consumir ninguna clase de droga. Yo fui poliadicto, consumía alcohol, marihuana, pepas, de todo le jalaba. Y Dios, de un momento a otro, me quitó todo, toda la adicción que yo tenía. Y estando una vez en un programa, salí a visitar a mi papá, que le había dado un infarto. Cuando ya salí de la visita, salí a la calle y encontré 3 niños en un estado deplorable, en un estado muy sucios, muy flaquitos, muy desnutridos. Y yo recuerdo que caí de rodillas al piso y le dije: Dios, déjame trabajar para los niños de Colombia que sufren. Y desde ese momento enfoqué mi vida a trabajar por los niños, a trabajar por las comunidades. Y pues hoy tenemos frutos de este trabajo, que es muy lindo, muy gratificante, pero que todo sea para honrar a Dios y glorificar a Dios. Y no me queda sino agradecer a Dios, porque pues todo es por Él y para Él, ¿no? Y me contabas que debido a tu droga tuviste un accidente y... Uy, sí, fue un 24 de diciembre de 1983, tenía 24 años, y comencé a tomar por la tarde, y no solamente a tomar, sino a consumir drogas, pastillas. En esa época se llamaban Cuaidé, que era como que lo estabilizaba uno un poquito de toda la acelera que uno con el vapor y con el alcohol. Entonces esas pastillas lo estabilizaban a uno, pero también producían sueño. Y me llamó una amiga y yo salí a encontrarnos y nos tomamos una botellita de vino en el carro. Cuando yo dejé a la amiga, se fue y yo seguí. Parece ser que yo me quedé dormido. Y había un carro estacionado y yo llegué con mi carro, ¡pum!, por detrás. Yo salí por el panorámico, pero el panorámico me cortó todo este tejido, y yo perdí este tejido. Y en el accidente pues era mucho la sangre que yo estaba botando cada vez que abría la boca, y yo recuerdo que decían: por favor, ayúdenme, no me dejen morir, no me dejen morir. Y como Dios siempre tiene sus angelitos, como tú dices, 2 chicos pasaron por el lugar y sacaron el carro de su papá sin permiso, me recogieron y me llevaron a la clínica donde me asistieron, me dieron. Y bueno, mi primera cirugía no funcionó, que sacaron mucosa dentro de la boca y detrás de la oreja y la colocaron aquí, pero no sirvió, se necrosó. Entonces tuvieron que volver a tener otra estrategia, que era sacar del cuero cabelludo, poner un colgajo aquí y con el tiempo cortarlo. Y por eso es que mi boca, mis labios están así. Al principio fue un choque psicológico muy fuerte al verme así, pero ya con el tiempo y haber ya conocido a Dios, a Jesús, ya eso no me importa realmente, porque la esencia de lo que uno es, no es esto. Es el corazón. El corazón, sí, Señor. Y el corazón mío le pertenece a Jesús. Y la vida de Jesús está en mi corazón. Y con eso es más que suficiente. ¿Qué significa Él para ti? Perdón.
Bueno, mi papá significa para mí, yo creo que una de las problemáticas más grandes del mundo en general es la falta de padres. Creo que la mayoría de los niños en el mundo crecen sin un papá, o crecen con un papá ausente, o crecen con un papá que es alcohólico, que le pega a la mamá, o con un papá que les da dinero, pero que no está ahí. Y mi papá es un papá realmente. Él muestra el corazón paternal de Dios. Muchas veces las personas no nos podemos acercar a Dios porque tenemos una mala imagen de quién es nuestro papá, ¿sí? Porque si yo digo mi papá me abandonó, Dios me va a abandonar, es un Dios malo. Si mi papá me pegaba o me mataba, entonces yo voy a decir Dios es malo, ¿sí? Y mi papá ha reflejado un corazón paternal de un Dios bueno, ¿sí? Y mi papá me inspira grandemente. Verlo todos los días, levantarse, luchar por nosotros, por los niños de Soacha. Que a mi papá no le importa que la gente esté cochina, no le importa que los niños tengan mocos, a él no le importa nada de eso, no le importa que los niños se porten mal. Él siempre está ahí para abrazar, para decir cuánto ama. Mi papá ha ayudado a sanar muchas cosas también en mi corazón. Y mi papá ha sido mamá, papá, ha sido mi amigo, ha sido muchas cosas para mí, ¿sí? Y yo tengo un recuerdo muy fuerte, que fue cuando tenía 15 años. Yo me iba a matar, entonces me tomé 70 pastillas. Y bueno, pasaron muchas cosas y entre esas él tuvo que llevarme a un hospital. Y yo nunca voy a olvidar que íbamos en el carro y él empezó a llorar. Y le decía a Dios que no me llevara, que no me llevara, que no me llevara, que no me llevara, porque él me amaba mucho. Entonces yo recuerdo que yo quería decirle algo, pero no podía, no me salían las palabras porque estaba ahí. Entonces también recuerdo, o sea, fue por una silla de ruedas, me puso en la silla de ruedas, me acostó en una camilla, me dijo que íbamos a salir de eso. Entonces mi papá no es solamente padre para mí, sino ha sido padre para muchas personas. Y yo estoy muy agradecida con él. Y para terminar, ¿te has puesto a pensar qué hubiera sucedido si ese día tu papá, cuando tenías 4 meses de edad, no hubiera pasado por el Parque Lourdes en el norte de Bogotá? Sí, claro. Creo que lo pensé más cuando era un poco más pequeña. Y primero no estaría aquí, no estaría sirviendo en la fundación, no estaría estudiando psicología, no hubiera tenido una familia, quizás estaría muerta o sería una niña que vende su cuerpo. Creo que hubieran pasado muchas cosas malas. Mi hermano de pronto no estaría vivo. Sí. Me encantó conocerte. Gracias por compartir tu historia. Y tú, Julián, tienes un corazón de oro, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Gracias.